¿Cómo les va? Nuevamente nos encontramos en este audiolibro de medicina, de cáncer, de trastornos y de soluciones. Vamos a terminar básicamente, este es el final de los capítulos que conforman todo el audiolibro que escribí hace mucho tiempo. Vamos a terminar con lo que es el sistema del riñón, el sistema urinario, vamos a hacer, el riñón, pero sobre todo, miren, creo que habrán abarcado la mayor parte de lo que es la tema médica y sobre todo de sus trastornos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, terminar con nuestros riñones. Vamos a ver un trastorno que se llama retención de orina de los riñones, por supuesto. Es la imposibilidad para evacuar la orina contenida en la vejiga. Y se produce básicamente por la insuficiencia de la presión intravesical. ¿Para qué? Para vencer la resistencia mecánica y muscular de su tracto de salida, básicamente. Los síntomas en este caso básicamente se van a manifestar como un dolor, un intenso deseo de miccionar, un tenesmo, por ejemplo. También una palpación en el hipogastrio exacerba las molestias y revela, sobre todo, un globo vesical firme, que generalmente no rebasa, digamos, el ombligo, básicamente, ¿no? El médico tiene que hacer algunos exámenes, básicamente. Primero, una ecografía renal y vesical, prostática en el caso del hombre, por supuesto, una orina completa y urocultivo, básicamente, ¿eh? Obtenidos durante el sondeo vesical, básicamente. Luego, un drenaje, por ejemplo, tiene que hacerse, por ejemplo, un drenaje de la orina y contenida en la vejiga. Los métodos para la evaluación de la orina incluyen, por ejemplo, la colocación de una sonda por vía uretral o la realización inclusive de una cistotomía suprapúbica, o sea, no, por punción básicamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, vamos a ver, otro trastorno de los riñones es una hipertensión. Se llama una hipertensión renovascular, básicamente. Es un problema renal. Bueno, la hipertensión arterial causada por la disminución del diámetro de las arterias que vascularizan los riñones, que se llama estenosis de la arteria renal, es básicamente una arterioesclerosis, seguido por diplasias fibromusculares, obliterando, por ejemplo, la vasculatura extra o intrarrenal. Tiene que hacerse, por ejemplo, no, un ultrasonido, ¿no? El médico tiene que hacer un ultrasonido bidimensional y las técnicas de Doppler renal, tan básicamente, ¿no? Para saber que existe una hipertensión renovascular. ¿De acuerdo? Órale, pues. Esto, otra cosa, otro trastorno es un síndrome. El síndrome nefrótico, básicamente, en el sistema renal. Se trata de un trastorno renal causado por un conjunto de enfermedades, básicamente, ¿de acuerdo? Después, se presentan algunos síntomas. Primero, aumento de la permeabilidad de la pared capilar de los glomérulos renales que conlleva a la presencia de niveles altos de proteína en la orina. O sea, la proteinuria, así se llama, ¿eh? También niveles bajos de proteína en la sangre, o sea, la hipoproteinemia o hipoalbuminemia también se dice. También se presenta, por ejemplo, ascitis y en algunos casos edema y colesterol alto. O sea, hiperlipidemia o hiperlipidemia. Y sobre todo una predisposición para la coagulación.
Bueno, el tratamiento del síndrome nefrótico puede ser sintomático o abordar directamente, o sea, a la lesión renal, básicamente, ¿no? Ok, vamos a otro trastorno, es que se llama nefroptosis, ok, nefroptos con F, tosis, que afecta al riñón. Bueno, es una normalidad en la posición del riñón en la que éste desciende hasta la pelvis cuando el paciente está incorporado. Fíjese, es la movilidad excesiva del riñón. Esto es más, por ejemplo, más común, por ejemplo, en mujeres que en hombres. Bueno, vamos a ver algunos síntomas. Los síntomas que se presentan, por ejemplo, no sé, aparte de una, o sea, una sensación baja, una baja de caída o tracción, los complejos sintomáticos específicos, básicamente, dependen de la torsión, angulación, obstrucción uretral, infección, estiramiento del pedículo vascular. El dolor intenso puede acompañarse, ¿por qué? Por náuseas, por ejemplo, vómitos, hipotensión, oliguria, hinchazón o hipersensibilidad difusa del riñón. Miren, la nefropexia se efectuará en el pasado para estabilizar el riñón, básicamente. Pero, pues, en la cirugía actual, no se recomienda, en pacientes, no sé, asintomáticos, básicamente. Okay. Otro trastorno, por ejemplo, es un síndrome urémico hemolítico. Ocurre normalmente, generalmente, cuando una infección en el aparato digestivo produce, no sé, sustancias tóxicas. ¿Para qué? Que destruyen los glóbulos rojos, causando lesión en los riñones, básicamente. Bueno, vamos a ver cuál es el origen de todo esto, ¿no? Primero, es una infección gastrointestinal de la bacteria E, o sea, de E. coli, ¿de acuerdo? Una shigella, una salmonella inclusive, al igual que con infecciones que son básicamente gastrointestinales. Mire, los síntomas que van a prevalecer en ese sentido, por ejemplo, es una sangre en las heces, ¿de acuerdo? Una irritabilidad, fiebre, recargo, vómito, o sea, diarrea, por ejemplo, una debilidad, unos síntomas tardíos, por ejemplo, hematomas, por ejemplo, disminución del estado de conciencia, disminución del gasto urinario, es otra cosa, ausencia del gasto urinario, palidez, inclusive, convulsiones, es medio rara, pero sí se llegan a producir convulsiones, una erupción cutánea que luce como, o sea, como pequeños puntos rojos, o sea, petequias, ¿de acuerdo? Otra cosa es la coloración, por ejemplo, amarillentas de la piel. Básicamente la ictericia, lo que les he dicho muchas veces. Ictericia, miren, lo que deben hacer es evitarse el tratamiento de la infección de E. coli, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Con antibióticos, básicamente. Dado que puede estimular la producción de toxina Shiga. Eso es básicamente, o sea, que el médico lo sepa. Pues sí, sobre todo va a incrementar el nivel de toxina en el intestino y por consiguiente aumentando el riesgo de desarrollar, por ejemplo, SU3, bueno, eso es un término, CUH3. El paciente, por ejemplo, con diagnóstico de CUH, debe ser siempre internado, ¿de acuerdo? Si el médico que van ustedes y determina que tiene un SUH3, entonces tiene que ser internado, básicamente. Y el tratamiento es generalmente de apoyo, básicamente. ¿Con qué? Con hemodiálisis, sobre todo en niños de diálisis peritoneal, o también con una transfusión de glóbulos rojos desplasmatizados.
También se le puede aportar una diálisis, por ejemplo, una diálisis, medicamentos como los corticosteroides, transfusiones de concentrados de eritrocitos y sobre todo plaquetas. Bueno, ok, vámonos a otro trastorno que se llama una lesión de uréter. Vamos, ok, es una lesión de uréter del riñón. Bueno, miren, esto se trata de un daño a los órganos de las vías urinarias altas. Los síntomas que se van a padecer es esto, un hinchazón y dolor abdominal, un dolor de espalda y dolor de costado intenso, sangre en la orina, somnolencia, disminución de lucidez mental, incluso coma, una disminución del gasto urinario, no sé, una incapacidad para orinar también, fiebre, aumento de frecuencia cardíaca, náuseas, vómitos, piel pálida o fría al tacto, una sudoración, los síntomas prolongados, por ejemplo, crónicos, crónicos, pueden ser, por supuesto, tómenlo muy en cuenta, estreñimiento. O sea, puede ocurrir, no sé, como una lesión tóxica o una intoxicación con plomo, por eso les digo, sí, porque también pueden tener una irritabilidad, ¿sí? Una irritabilidad, a través de qué? Pues una pérdida de peso, básicamente. Lo que deben hacer ustedes, cuando si presentan ese tipo de síntomas, pues deben reposar en cama durante 1 o 2 semanas, o hasta que el sangrado disminuya, ¿de acuerdo? Después el médico tiene que observar y tratar minuciosamente para síntomas de insuficiencia renal. Dicen al médico, que no se le pase eso. También se debe ver un cambio en la dieta, medicamentos para tratar el daño causado por sustancias tóxicas, o enfermedades, ¿no? Por ejemplo, una terapia de quelación para intoxicación con plomo o alopurinol para bajar el ácido único de la sangre, el ácido úrico de la sangre. O sea, debido a qué? Pues a la gota, por ejemplo, ¿no? Debe utilizar el médico, no sé, analgésicos, eliminar medicamentos o exposición a sustancias que pueden haber lesionado al riñón, básicamente. O sea, tiene que utilizar medicamentos, por ejemplo, como corticosteroides o inmunodepresores también. Eso sí, siempre. Si la lesión fue causada por qué? Por inflamación. Ok. Vamos a otro trastorno, uno pequeño, la insuficiencia renal. Ya les platiqué sobre la insuficiencia renal, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, bueno, se lo voy a repetir rápidamente. La insuficiencia renal, o sea, es una creatinina una filtración glomerular, exactamente. Es una elevación de la creatinina del suelo. Es lo que tienen que hacer las pruebas, ¿eh? ¿Cómo pruebas? A ver si se elevó la creatinina del suero, básicamente, ¿no? Si los síntomas que van a aparecer es anorexia, malestar general, vómito, cefalia, la diabetes es la causa, básicamente, la diabetes es la causa más frecuente, sobre todo de insuficiencia renal, uremia o oliguria. Ya lo se había comentado, pero bueno, se me ocurre en este momento. Otra cosa, otro trastorno es un síndrome. El síndrome de Good-Pasteur. Es Good-Pasteur. O sea, de Good Pasture, ¿ok? Que va a afectar al riñón. Bueno, en hombres es un trastorno autoinmunitario. Esto implica una insuficiencia renal rápidamente progresiva y una enfermedad pulmonar. Entonces vamos a ver algunos síntomas. Primero, la inapetencia, la fatiga y la debilidad son síntomas iniciales comunes. Después, los síntomas pulmonares pueden abarcar esto, una expectoración hemoptólica, una tos seca, una dificultad respiratoria. Otra cosa, los síntomas renales y otros síntomas abarcan, por ejemplo, orina con sangre,
orina con sangre. Sensación de ardor, de orinar, náuseas, vómitos, piel pálida, ¿no? Hinchazón, edema, en cualquier área del cuerpo, ¿eh? Especialmente, sobre todo en las piernas. El médico tiene que hacerles algunas pruebas, por supuesto, ¿no? Primero, un examen físico puede revelar signos ¿de qué? De hipertensión arterial e hiporvolemia, ¿ok? El médico puede escuchar, por ejemplo, ruidos pulmonares y cardíacos anormales al auscultar el tórax con un estetoscopio, por supuesto. Se los morché y básicamente ya lo conocen muy bien, el estetoscopio, ¿no? Mire, los resultados del análisis de orina generalmente son anormales, ¿eh? Y muestran sangre y proteína de la orina, básicamente, ¿eh? Se pueden observar, por ejemplo, glóbulos rojos anormales. También se pueden realizar los siguientes exámenes también, ¿eh? Por ejemplo, exámenes de antimembrana, examen de antimembrana basal, glomerular, fíjese. Examen de antimembrana basal glomerular. También se puede hacer, por ejemplo, una gasometría arterial, el BUN, una radiografía del tórax, inclusive, creatinina en suero, ¿ok? Una biopsia del pulmón, inclusive, biopsia del riñón. Puede utilizarse el médico tal vez pues como una receta, básicamente, plasmaférices, utilizar la prednisona también, y por supuesto, controlar la presión arterial. Hay que limitar la sal y los líquidos para controlar la hinchazón, básicamente, ¿no? Ya en términos agresivos, pues ni modo, el trasplante de riñón se puede necesitar. Ojalá que no sea muy para ustedes, ojalá que no sea necesario, pero si es necesario, pues va a haber un trasplante de riñón, desgraciadamente. Porque si no, digo, si tienen los dos riñones, pues está bien. Pero si tienen un riñón, tremendamente, ¿no? Otro trastorno se llama la alcaptonuria. ¿Ok? Alcaptonuria. Es un problema de los riñones. El trastorno hereditario como es poco frecuente, en el cual la orina de una persona se torna, por ejemplo, un color negro, marrón, oscuro, o sea, con la exposición al aire, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿de dónde procede esto? ¿Cuál es el origen de todo esto, básicamente? La artritis, por ejemplo, artritis, especialmente de la columna, que por supuesto que empeora con el tiempo, ¿no? Porque mire, el oscurecimiento de la oreja es otra cosa que va a ser visible en los síntomas, ¿de acuerdo? También se puede presentar, no sé, puntos oscuros sobre la parte blanca del ojo y de la córnea. De inmediato tendría que recetarse, por ejemplo, una dosis alta de vitamina C, ¿eh? Eso es lo que yo les recomiendo. Una dosis alta de vitamina C. Ok. Vámonos a otro trastorno. Para los hombres, se llama la uretritis. Para el hombre, ¿eh? La uretritis. Esto es una producción de secreciones anormales que no son orina ni semen, ¿eh? Por la uretra. O sea, el conducto que se expulsa la orina. Esto, lo que se muestra es, por ejemplo, una emisión, o síntomas, una emisión de secreciones por la uretra. La cantidad de estas secreciones es muy variable en unos casos y otros, pues un color puede ser claro, verdoso o amarillento también. Pueden presentarse, por ejemplo, solo por la mañana o a lo largo de todo el día. Disuria, por ejemplo, es un escozor o un quemazón al orinar, ¿de acuerdo? También se va a presentar, por ejemplo, una polaquiriura, es polaquiuria, así es,
Esto quiere decir una necesidad de orinar con mucha frecuencia, ¿de acuerdo? Luego, una nicturia, también una necesidad de orinar más de lo normal por la noche, por así decirlo, una erupción cutánea, mucosa en la región genital, que puede producir, por ejemplo, dolor o prurito, picor, por ejemplo. También se va a producir un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos de la región inguinal, ¿de acuerdo? O sea, depende del tipo de infección, ¿no? Se puede usar, no sé, clavipen, trovicin o minocin, antibióticos, ¿eh? Le estoy diciendo para que se receten los médicos. El clavipen, el trovicin o el minocin, ¿ok? De acuerdo. La uretra, ay, el prolapso, por ejemplo, uretral. Bueno, rápidamente, o sea, la uretra con un prolapso uretral significa, por ejemplo, una tumoración, una hipersensible, parecido, por ejemplo, a una tumoración vaginal, básicamente. Pero ya no puedo avanzar en eso porque si no, no voy a terminar. Mire, otro problema del trastorno es, por ejemplo, la uretritis. ¿Qué significa la uretritis gonocócica? Básicamente, ¿no? Bueno, mire, está causada por Neisseria, lógico, ¿no? Neusseria gonorrhoeae, el diplococo gram negativos y intracelulares, básicamente. Los síntomas de este problema es, por ejemplo, el periodo de incubación, más que nada, el periodo de incubación va, por ejemplo, entre 3 y 10 días, ¿de acuerdo? Aunque el rango va, por ejemplo, de 12 horas, inclusive a 3 meses, inclusive. En un 40% de los casos puede ser asintomática, ¿eh? Consideren esto. Asintomáticas, van a sentir comezón o prurito, van a tener un malestar uretral para luego instalarse una abundante secreción uretral, ¿de acuerdo? Color amarillo verdoso. Puede haber, por ejemplo, edema y eritema del meato, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que se complica la situación en este caso, ¿no? De la uretritis gonocócica. Bueno, la presencia de abscesos periuretrales lleva, por ejemplo, no sé, a la fibrosis, por ejemplo, a la fibrosis y a la temida, por supuesto, estenosis uretral. Esto es lo más difícil, ¿no? Al ascender, por ejemplo, la enfermedad puede comprometer, por ejemplo, el epidídimo, llevar a la obstrucción con infertilidad. Hay otras implicaciones en este problema, como la diseminación y la artritis, sinovitis, por ejemplo. Es menos frecuencia, pero sí se puede. O sea, ¿qué hay que hacer? Señor médico, lo que tiene que hacer el médico es recetarles algo. Penicilina, número 1. Penicilina, tetraciclinas o cifroclonazino también. Bueno, el ciprofloxanino es de 500 miligramos, en vía oral, básicamente, por una vez, asociado a doxiciclina de 100 miligramos, 12 horas, por ejemplo, por 7 días, básicamente. ¿Para qué les digo esto? Debido a que existe del 10 al 35%, básicamente, de coinfección por clamidia que debe ser tratada. Yo les digo todo esto porque puede existir una clamidia, porque debe ser tratada. Ya saben lo que es la clamidia. Clamidia, ok, bueno, que debe ser tratada. Es necesario, básicamente, antes que nada, conocer cuál es la resistencia del germen que es el que se les metió a su organismo. Básicamente, o sea, el médico debe entender y conocer la resistencia del germen, básicamente, y entonces, pues, a ver qué les va a recetar, básicamente.
Otro tipo de trastorno es una uretritis. Esto es una uretritis no gonocócica, ¿de acuerdo? Producidas, por ejemplo, por microorganismos distintos de Neisseria gonorrhoeae y representan el 40% de la uretritis. Los patógenos más frecuentemente involucrados son la clamidia trachomatis, ZE, en el 50%, y el involucranos, y por ejemplo, un 50% en los micoplasmas genitales. Bueno, los síntomas de todo esto. La secreción uretral. O sea, cuando está presente es escasa. El moco serosa. Produce disuria, prurito y escasa congestión del meato urinario, básicamente. Cuando existen complicaciones, las complicaciones son infrecuentes, pero se pueden presentar. Generalmente son locales como, no sé, como epidimitis, prostatitis, por ejemplo, la proctitis, la cervicitis, mucopurulentas, es importante. El proceso inflamatorio. Por ejemplo, lo que tiene que hacerse, más una anamnesis, y un examen físico concordante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? Un frotis uretral padagram y cultivo de gonorrae, N gonorrae, que debe mostrar, por ejemplo, no sé, una ausencia de Diplococcus gram, por ejemplo, ¿no? En intracelulares, por ejemplo, tiene que ser menos del cuarto por campo de inversión, ¿no? Ya lo saben ¿para qué les van si les estoy dando una clase de medicina, ¿no? También el cultivo por gonococo negativo, es muy importante. Un cultivo para gonococo negativo, Y además exámenes específicos, ¿no? ¿Para qué? Para detección del trachomatis y la Orealictum también, trachomatis. Bueno, ok. Se le sacan todos los trastornos, los exámenes, sobre todo para ver, detectar la uretritis no gonocócica, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro trastorno, una uropatía, la uropatía obstructiva. ¿De qué se trata esto? ¿No? Una uropatía obstructiva. Es una afección en la cual el flujo urinario se bloquea, haciendo que se represe y lesione uno o ambos riñones. Es se regresa a los riñones y me dice nada más. No. El origen de todo esto son básicamente unos cálculos vesicales, cálculos renales y hipertonía prostática benigna también, o sea, el agrandamiento de la próstata. Ahora, también se produce, por ejemplo, por el cáncer vesical o uretral, ¿no? O sea, el cáncer de colon, cáncer cervical, el cáncer uterino inclusive, ¿no? O sea, cualquier cáncer que se disemine, Ojalá que no, ojalá que no. Pero puede ser. Entonces, que existan pruebas para eso, para ver si el cáncer ya se diseminó inclusive. También, por ejemplo, el tejido cicatricial que se le presenta dentro de los uretes es muy importante, ¿no? También otra cosa, el problema con los nervios que inervan la vejiga. Es otra cosa, ¿no? Bueno, el médico sabrá cómo averiguar eso, ¿no? Investigar esto. Bueno, vamos a ver algunos síntomas de este trastorno de uropatía obstructiva. Primero, un dolor leve o fuerte en la mitad del cuerpo. Dolor de costado, básicamente. Que se siente en uno o en ambos lados. O sea, van a tener también fiebre, náuseas o vómitos inclusive, un aumento de peso o hinchazón, un edema, ganas de orinar con frecuencia, disminución de la fuerza de chorro de orina, un goteo de orina, o sea, un goteo de orina, también no sentir como si la vejiga estuviese vacía, fíjense,
una necesidad de orinar más a menudo por la noche, inclusive una disminución de la cantidad de orina, sangre, sangre en la orina también. Miren, las pruebas que tiene que hacerle el médico es, número uno, una ecografía del área ventral, o sea, al abdomen, o a la pelvis inclusive, ¿no? Una tomografía computarizada del área ventral, ¿de acuerdo? O sea, también o de la pelvis también, una pielografía intravenosa. También otra cosa puede ser cistouretograma miccional. Eso lo sabe muy bien el médico. Una gamografía renal, inclusive los stents, o sea, endoprotesis, ¿de acuerdo? O drenajes, o sondas de nefrostomía, básicamente. Nefrostomía, así se lo digo, ¿no? De acuerdo. Otra cosa, puedo utilizar una sonda de Foley a través de la uretra hasta la vejiga. ¿eh? Mire, el alivio prolongado de la uropatía obstructiva requiere básicamente, desgraciadamente, una cirugía. A ver qué dice el médico, ¿eh? Pero si él sabe que que es necesaria una cirugía, tiene que hacérselas, ¿eh? No hay otra. Otro trastorno se llama la retención urinaria, por ejemplo. Bueno, retener la orina y no dejarla salir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miren, la retención urinaria y los problemas de vejiga le impiden controlar cuándo y cuánto orinar. Los detonantes de esto son una hiperplasia de la glándula prostática, número uno. Procesos inflamatorios, infecciosos, obstructivos, cálculos y tumores, por ejemplo, trastornos neurológicos y algunos fármacos, sobre todo anticolinérgicos, sobre todo eso. Lo pueden evitar. O puede también tener, por ejemplo, una lesión nerviosa en el embarazo y en el parto, o cirugías pélvicas, por así decirlo. Mire, los síntomas que se van a presentar, inclusive, por ejemplo, un flujo urinario débil, primero, dificultad o incapacidad para orinar, falta de sensación de tener la vajilla llena, por ejemplo, ¿no? Otra cosa, sensación de que la vejiga no se vacía completamente. O sea, un tiempo de espera entre el intento de orinar y el comienzo real del flujo, por ejemplo, ¿eh? Mire, los obstructivos incluyen, por ejemplo, una vacilación, una intermitencia, espaciado incompleto, un chorro débil y un forzamiento para querer orinar, básicamente. El médico lo que tiene que utilizar, bueno, es la decisión del médico. Yo pienso que tiene que utilizar un antiandrógenos en los hombres, básicamente. Una doxazocina, una terazocina, alfonsoncina, tamsulonina, inclusive tamsulosina también, al lado de, no sé, de finasteride, por ejemplo, ¿no? O de dutasteride, por ejemplo, o simplemente una cirugía. Una cirugía como recesión transuretral de próstata. Fíjese lo que estoy pensando, ¿eh? Si tenga la necesidad, como una cirugía parecida a una recesión transuretral de próstata, es una cosa extraordinaria, ¿eh? La recesión transuretral de próstata la pueden utilizar en este trastorno de la retención urinaria, ¿de acuerdo? Tendría que pues, no sé, no, o sea, explicarles lo que es una recesión transuretral de próstata. Y voy a ser sincero con ustedes, ¿eh? Soy sincero. A mí me hicieron una cirugía que se llama recesión transuretral de próstata. Tuve problemas en la próstata. Entonces, yo sé de qué se trata y las consecuencias de esta cirugía. Es una cirugía
de gran nivel, perfectamente, y sobre todo me la hizo un experto en urología, extraordinario, me la hizo muy bien. Algún pequeño detalle, pero bueno, una recesión transuretral de próstata. Se los digo a los hombres, ya para que no lo piensen mucho, Si tienen problemas en la próstata, y que no se los corren, no van a cortarte, eso es a través de la uretra. Ya sé, una recesión transuretral de próstata. Ok, ya nada más, ¿no? También se puede utilizar, por ejemplo, para la retención urinaria, una electrovaporización, ¿no? Transuretral de la próstata, básicamente, ¿no? Hay que pasarle la próstata para que pueda salir la orina, básicamente. O sea, por ejemplo, que los andrógenos, por ejemplo, tienen que estar presentes para que este problema ocurra. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Vámonos rápidamente. Hay un síndrome urémico hemolítico, por ejemplo, ¿no? Es un trastorno que ocurre generalmente cuando una infección en el aparato digestivo produce sustancias tóxicas que destruyen los glóbulos rojos causando lesión a los riñones. Por eso los trato en términos de los riñones. El síndrome urémico hemolítico. ¿De acuerdo? Otro trastorno, por ejemplo, sería en la uretra con la uretritis. Fíjense, la uretritis no gonocócica. Yo ya se los dije, es una uretritis no gonocócica. Es una infección de la uretra no ocasionada por un agente de gonorrea, por ejemplo, ¿no? Los síntomas que van a padecer es, por ejemplo, un dolor, irritación, pruritos, disuria, secreción blanquecina o transparente de mal olor que sale de la uretra, ¿ok? Pujo, tenesmo, vesical, ardor, dolor al orinar, por ejemplo. Pueden también presentarse síntomas con la región perinal, por ejemplo, el perineal, oral, básicamente, síntomas generales inespecíficos, como es fiebre, dolor del estómago, etcétera. ¿De acuerdo? Miren, en mujeres, por ejemplo, se puede presentar este problema, se puede presentar secreción vaginal, básicamente. O sea, de características similares a la uretral, básicamente. A la mujer se le va a presentar por una cervicitis, ardor, dolor, un sangrado profuso, que puede indicar que la infección ha progresado a una enfermedad pelviana inflamatoria. ¿De acuerdo? Bueno, espero que sea lo más claro posible para detectarles y decirles lo que es el trastorno. Hay otro problema de la uretra, básicamente, bueno, sería una estenosis uretral, básicamente, en la uretra, ¿de acuerdo? Es estenosis uretral de la uretra, ¿de acuerdo? Es un estrechamiento anormal de la uretra. O sea, la uretra es, por ejemplo, el tubo que lleva la orina desde la vejilla hasta el exterior del cuerpo, ¿de acuerdo? El detonante de todo esto, el origen de todo esto, puede ser causada por una hinchazón, básicamente, o tejido cicatricial a raíz de una cirugía que le haya practicado. También puede ocurrir, por ejemplo, después de una enfermedad o lesión. En raras ocasiones puede ser causada ¿por qué? Por la presión de un tumor en crecimiento cerca de la uretra. También, no sé, por una infección de transmisión sexual inclusive, ¿no? Mire, los procedimientos en los que se coloca, por ejemplo, una sonda en la uretra, como un catéter o un cistoscopio, también se puede producir el problema. Inclusive se puede también por la hiperplasia prostática benigna. También, la hiperplasia prostática benigna en el hombre. También una lesión en la zona pélvica. Otra cosa que sea origen de todo esto, una uritis repetitiva. Por ejemplo, hay una uritis repetitivas, donde se van a presentar, por ejemplo, sangre en el semen, una secreción de la uretra. ¿De acuerdo?
Una orina oscura o con sangre, fuentes de ganas, van a tener ganas de orinar mucho y una micción frecuente. Una incapacidad para vaciar la vejiga, una retención urinaria, básicamente. Otra cosa que van a tener es un dolor o dificultad para orinar, pérdida del control de la vejiga, incremento de la frecuencia o urgencia para orinar, por ejemplo, un dolor de la parte inferior del abdomen, les dije, y en el área de la pelvis, ¿eh? Un flujo de orina lento. Puede desarrollarse repentina o gradualmente. O también un rociado de la orina, incluyéndose una hinchazón del pene. Se puede llegar, ¿eh? Miren, la uretra se puede ensachar, pues, ya, se puede dilatar. O sea, durante la cistoscopía. O también se puede desarrollar una cirugía o una uretrosplastia abierta. Uretrosplastia abierta. Es una cirugía. Ok. Otro trastorno es una vejiga. Se trastorna la vejiga. Se llama beurogena. ¿Ok? Miren, una persona carece, por ejemplo, de control vesical debido a una afección cerebral, o sea, de la médula espinal o de los nervios también, inclusive, ¿eh? Como síntomas, pueden tener que orinar con demasiada frecuencia en cantidades pequeñas, poquitas. Problemas para vaciar toda la orina de la vejiga, pérdida del control del esfínter vesical. Por ejemplo, mire, los síntomas de vejiga hipoactiva, básicamente. O sea, la vejiga se llena mucho y usted puede dejar escapar orina. ¿Y cómo? Incapacidad para decir cuando la vejiga está llena. Otra cosa es la retención urinaria, básicamente, ¿no? Otra cosa, pues medicamentos que ustedes tomen, que relajen la vejiga. Es lo que tienen que hacer, básicamente. El médico tiene que ser inmediato, ¿eh? Debe de utilizar medicamentos para que relajen la vejiga. ¿Y cómo es eso? La oxibutinina, por ejemplo, la tolterodina o también la proparentelina, por ejemplo, la propantelina. Bueno, ya que el médico determine. Yo ya les di son consejos, ¿eh? Oxibutinina es clásica, ¿no? O también utilizar, por ejemplo, medicamentos que lleven a que ciertos nervios sean más activos. Inclusive hay otro medicamento para eso. El betanecol, por ejemplo. Betanecol. Espero, su médico debe recordarlo seguramente. O también utilizar una toxina botulínica, o sea, un botox también, ¿no? Incluyendo suplementos de ácido gamma aminobutírico. Suplementos de ácido gamma aminobutírico, ¿de acuerdo? También, no sé, fármacos antipilépticos. Bueno, su médico lo va a decidir. Yo ya se los dije, ¿eh? Miren, el detonante, porque dice, bueno, ¿y de dónde procede? O sea, ¿cuál es el origen de todo esto? Primero, los detonantes son estos. Número uno, mal de Alzheimer, ¿de acuerdo? Anomalías congénitas de la médula espinal, o sea, la meningomenieloceles, unos tumores del cerebro y la médula espinal, una parálisis cerebral, encefalitis, problemas de aprendizaje, por ejemplo, como trastorno de hiperactividad y déficit de atención, además, ¿eh? Por ejemplo, también otra cosa, pues no sé, la esclerosis múltiple, múltiple. Como les dije, como el mal de Parkinson, ya se los comenté, básicamente, otra cosa, una lesión de la médula espinal, no sé, una recuperación de un accidente cerebrovascular, neuropatía alcohólica, o sea, daños a los nervios debido al consumo excesivo y prolongado de alcohol, básicamente, para que vean lo que pasa el exceso de alcohol, ¿eh? Claro, una neuropatía alcohólica que se puede producir. O también un daño al diabético y demás. O sea, un daño a los nervios debido a la diabetes prolongada.
También un daño, por ejemplo, a nervios debido a la cirugía, a una cirugía de la pelvis, por supuesto. Inclusive, pues también otro daño a los nervios por la hernia discal. Ni modo, ¿no? Pero así es esto, ¿no? Otro trastorno es el absceso perirenal. Perirenal. Es un absceso, básicamente. Un absceso perirenal es una cavidad de pus causada por una infección alrededor de uno o varios o ambos riñones. Tómenlo muy en cuenta, ¿eh? El origen de estos son infecciones urinarias, básicamente, que empiezan en la vejiga, se diseminan a los riñones y luego al área alrededor de estos, básicamente. También por, no sé, por diabetes, o también por tener vías urinarias anormales, o también y ya inclusive hasta un traumatismo, inclusive. ¿Hecho? Bueno, vamos los síntomas que van a experimentar. Primero, escalofríos, fiebre, dolor en el costado, o sea, al lado del abdomen, básicamente, o el abdomen también, el cual puede irradiarse a la ingle o al abajo de la pierna de abajo, ¿no? También se van a presentar, no sé, sudores también, ¿ok? Mire, el médico tiene que hacer exámenes, básicamente, ¿eh? Yo se los voy a sugerir, básicamente. Hemocultivo, tomografía computarizada del abdomen, ecografía del abdomen, análisis de orina, análisis de orina y luego urocultivo. Eso es lo que yo sugiero, ¿eh? Mire, el pus se puede drenar básicamente por medio de un catéter que se coloca a través de la piel o con unas cirugías inclusive. Igualmente se deben administrar, por ejemplo, eso lo sabe el médico, antibióticos. Inicialmente a través de ¿qué? De una vena. Vámonos. Ahí al consultorio del médico o a un hospital inclusive, ¿eh? Mucho ojo con eso. Es muy importante. Otro trastorno se llama alcaptonuria, ¿ok? Alcaptonuria. Mire, este es un raro trastorno hereditario, básicamente, en el cual la orina se torna de color negro marrón oscuro con la exposición del alga. Ya se los había comentado. Y yo a veces repito las cosas, ¿no? Pero bueno, porque son muchos conceptos que lo tienen y estoy pensando en el sistema urinario, se me va, ¿no? Bueno, se lo repito un poco. O sea, la orina de color negro en un pañal es un signo, ¿eh? Por lo menos niños. Por ejemplo, tienes artritis, especialmente en la columna, que empeora con el tiempo. Yo les repito, oscurecimiento de la oreja, otras cosas, los puntos negros, los puntos oscuros, por ejemplo, sobre la parte blanca del ojo y la córnea. Ya les había dicho otra cosa. Bueno, algunos pacientes obtienen beneficios con una dosis alta ya les había dicho, de vitamina C. Ok. Y esto se ha demostrado de que disminuye la acumulación del pigmento marrón en el cartílago y puede reducir el desarrollo de artritis, básicamente. Es algo que yo no les había comentado eso. Exactamente. Otro trastorno es la aminosiduria. Aminoaciduria. ¿Eh? Por supuesto, en el sistema urinario. Es una cantidad anormal de aminoácidos en la orina. Y eso lo tiene que detectar el médico. ¿Eh? Los aminoácidos son los pilares fundamentales de las proteínas en el cuerpo. O sea, debe realizarse, por ejemplo, un examen de orina, básicamente. ¿Eh? Este examen se realiza para medir, ¿para qué? Los niveles de aminoácidos en la orina. O sea, ese no es normal encontrar, por ejemplo, una cierta cantidad de cada aminoácido. Lógico, ¿no? Es esta. Porque el aumento de los niveles de aminoácidos individuales puede ser un signo, o sea, de un problema con el metabolismo. Por eso tienen que hacerlo uno por uno en un momento así, lo que debe ser, básicamente.
por el metabolismo. Tiene un problema de metabolismo, pues lógico, ¿no? Mire, unos resultados negativos pueden deberse, por ejemplo, a una alcaptonuria, una enfermedad de Canavan, cistenosis, cistationiliemia, ¿sabes? Intolerancia, por ejemplo, a la fructosa también, galactosemia, enfermedad de Hartnott, homocistinuриas que les decía yo, hiperamoniaquemia, otra más, hiperparatiroidismo, hiperparatiroidismo, o también una enfermedad de la orina con olor a jarabe, con olor de jarabe de arce. También puede sucederse una acidemia metilmalónica, una mieloma múltiple, una deficiencia de ornitina tras carbamilasa, otra cosa, osteomalancia, acidemia propiónica, raquitismo, otra cosa, la teoricemia tipo 1, por ejemplo, tirosinemia tipo 2 también, hepatitis viral, o la enfermedad de Wilson, no, es muchos, ¿eh? Y lo sabe el médico, ¿eh? Pero yo se los comento, todos los problemas, de dónde procede este problema, ¿eh? Es la minosuria, ya se lo dije máquinamente, ¿no? Vamos a ver los cálculos de la vejiga, antes que ya se termina. El cálculo de la vejiga. Los cálculos de la vejiga son, por ejemplo, no sé, acumulaciones, básicamente, acumulaciones duras de mineral. El origen de todo esto, básicamente, son divertículo en las vejigas, bloqueo en las bases de la vejiga, agrandamiento de la próstata, inclusive una vejiga neurógena, infección de las vías urinarias. O sea, casi todos los cálculos de las vejigas ocurren en hombres, básicamente, ¿eh? No se preocupen demasiado, mujeres, es en hombres, básicamente. Lo que va a pasar, detectan los síntomas, básicamente, ¿no? Los síntomas son, por ejemplo, dolor abdominal, presión de orina del color anormal, orina, por ejemplo, de color oscuro, sangre en la orina, dificultad para orinar, frecuente necesidad de orinar, incapacidad para orinar, exceso de ciertas posiciones, por ejemplo, ¿no? Una interrupción del chorro de orina, dolor o molestia en el pene, signos de una IBU, o sea, una fiebre, dolor de orinar y necesidad para orinar con frecuencia, recuerdo. La pérdida de control sobre la orina, básicamente, ¿eh? También puede ocurrir con cálculos en la vejiga, básicamente. Mire, los exámenes que tiene que hacer el médico, básicamente, primero, una radiografía de la vejiga o de la pelvis, ¿eh? Una cistoscopía, básicamente. Cistoscopía, análisis de orina, urocultivo, ¿ok? Mire, yo creo que debe tomar, antes que nada, de tomar de 6 a 8 vasos de agua o más por día. Ese es inmediatamente les digo lo que tienen que hacer, ¿eh? Deben tomar 6 o 8 vasos de agua o más al día. Eso incrementará la orina y puede eliminar los cálculos pequeños. Empleado, no sé, un cistoscopio, ya, si es necesario, ¿no? Ya en casos graves, ni modo, una cirugía abierta. ¿Por qué? Porque su salud es más importante. Puede, ¿de acuerdo? Este otro trastorno, los cálculos renales. Ya sé lo que los cálculos, ¿eh? Pero se los voy a repetir para que lo tengan muy, suficientemente información sobre los cálculos renales, para que no haya duda de lo que deben hacer, ¿no? Los cálculos renales son masas sólidas compuestas de pequeños cristales. El origen de todo esto, los cálculos pueden formarse cuando la orina tiene un alto contenido de ciertas sustancias que forman cristales de calcio, de cistina, de estrubita en las mujeres, por ejemplo, y el oxalato presente en las espinacas, por ejemplo, la vitamina C.
No, no es que no comen, deben comer, por supuesto, espinacas, ¿eh? Pero no demasiado. Y también la vitamina C, por ejemplo. Y los cálculos del ácido úrico son más comunes en los hombres, como les digo, en las mujeres. Y puede ocurrir, por ejemplo, con gota y quimioterapia. El síntoma básicamente es un dolor intenso que comienza y desaparece súbitamente. Puede sentirse, por ejemplo, en la zona abdominal o, como les digo, en un costado de la espalda, irradiarse a la zona de la ingle o de los testículos, por supuesto. También un color anormal de la orina, sangre en la orina, escalofríos, fiebres, náuseas, vómitos. Los exámenes, bueno, se los voy a repetir, ¿no? Los exámenes que tienen que hacerse para acá. Bueno, básicamente, un examen de sangre, básicamente, ¿eh? Examen de sangre, ¿para qué? Para evaluar los niveles o toma atención, ¿eh? Evaluar los niveles de calcio, de calcio, de fósforo, de ácido úrico y de electrolitos, básicamente. Deben hacerse, por ejemplo, unos exámenes de la función renal, básicamente. Análisis de orina para ver cristales y buscar glóbulos rojos en la orina. También deben hacer análisis del cálculo para determinar el tipo, pielograma intravenoso. Eso es muy importante, el pielograma intravenoso. Miren, bueno, el tratamiento depende del tipo de cálculo y de la gravedad de los síntomas. Así, ¿verdad? Se puede utilizar, por ejemplo, analgésicos de venta libre, como les digo, ¿no? El ibuprofeno o naproxeno, ya sea solos o junto con narcóticos. Eso lo sabe el médico. Entonces se puede utilizar alopurinol, por ejemplo, para los cálculos de ácido úrico, básicamente. Antibióticos para los cálculos de estrubita. También diuréticos, píldoras de agua, básicamente. Soluciones de fosfato, bicarbonato de sodio o citrato de sodio, básicamente. Píldoras de agua, también. Diuréticos de tiacida. ¿Eh? Diuréticos de tiacida. ¿De acuerdo? Es otra cosa, tamsulosina. Es tamsulosina. ¿Para qué? Pues para relajar el uréter y ayudar a que el cálculo pase y se vaya. ¿Ok? Bueno, vamos a otro trastorno rápido. Estenosis meatal. ¿Ok? Estenosis meatal. ¿Ok? Es un estrechamiento de la abertura de la uretra. Puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres. El origen de esto es irritación o inflamación después de la circuncisión del recién nacido en el hombre, o también de una cirugía de la uretra. También se puede procederse, por ejemplo, un cateterismo crónico u otros instrumentos médicos de la uretra. Por ejemplo, se pudieron someter, por ejemplo, a varios procedimientos endoscópicos. O sea, vaginitis atrófica, prolongada y grave también se puede presentar, ¿no? Miren, los síntomas son estos. Primero, fuerza y dirección anormales del chorro urinario. Aneuresis, sangrado al final de la micción también. Molestia al orinar o esfuerzo de la micción. Incontinencia, apertura estrecha y visible de los varones sobre todo, ¿no? Bueno, los exámenes que tienen que hacerse en el estenosis meatal es esto. Cisto, es cisto-uretrograma miccional, un conteo sanguíneo completo, una ecografía del riñón y la vejiga, análisis de orina, urocultivo, inclusive hay un momento que tiene que utilizarse. Por ejemplo, la anestesia local para insensibilizar la zona. Después se ensancha la abertura uretral con instrumentos especiales. O sea, si quieren hacer estos, digamos, los exámenes que tienen que hacerse, ¿no?
Mire, después, por ejemplo, se resalta la abertura uretral con instrumentos especiales. Ya de la tarde se va a realizar, por ejemplo, una cirugía ambulatoria, sobre todo menor, llamada meatoplastía. Puede hacer una cirugía ambulatoria menor que se llama meatoplastía. Ok. Bueno, vamos a ver otro trastorno más, casi el estenosis uretral, ¿no? Ya lo pise, bueno, rápidamente es un deslizamiento normal de la uretra. Sí, básicamente es que la verdad, no sé, bueno, si hay, por ejemplo, síntomas de sangre en el semen, secreción de la uretra, o sea, orina oscura o con sangres, fuertes ganas de orinar, emisión frecuente, incapacidad para vaciar la vejiga, en dolor o dificultad para orinar, una pérdida del control de la vejiga. Estoy hablando de estenosis uretral, se lo estoy repitiendo, casi. Estenosis uretral, pérdida del control de la vejiga, incremento de la frecuencia o urgencia para orinar. Perdone que les repita, pero es importante esto, ¿no? Otra cosa, dolor de parte inferior del abdomen, el área de la pelvis, se los voy a repetir. Un flujo de orina lento o rociado en la orina. Y en los hombres, pues, inflamación del pene. Bueno, sí, en un momento dado, exámenes. Eso es muy importante. Cuando sientan todo esto, que tienen que hacer un examen físico para observar posibles síntomas. Tienen que hacer una citoscopía, una medición del residuo postmisional, ¿ok? Uretrograma y retrógrado, pruebas para clamidia y gonorrea, como los dije, les he comentado. Un análisis de orina también, tasa del flujo urinario, urocultivo. Ya saben, ya les dije que tienen que ensachar la uretra durante la cistoscopía, sobre todo es una cirugía plástica, ¿no? Ok, vamos con el último trastorno. Ya, la última y nos vamos. Ya les decía a los que les encanta la comida, la última y nos vamos, ¿eh? ¿Ok? Se llama glomerulonefritis. Es un trastorno, urinario. Glomerulonefritis. Es un tipo de enfermedad renal en la cual la parte de los riñones que ayuda a filtrar los desechos y líquidos de la sangre se daña. ¿Ok? El origen de todo esto, básicamente, problemas con el sistema inmunitario del cuerpo, trastornos de la sangre o el sistema linfático, exposición a disolventes de hidrocarburos, inclusive antecedentes de cáncer, infecciones como estreptococos, virus, infecciones de corazón, de abscesos, amiloidosis, enfermedad de anticuerpos, antimembrana basal glomerular, enfermedades, por ejemplo, no sé, de los vasos sanguíneos como vasculitis o poliarteritis, una glomerulosclerosis fecal también y segmentaria. Otra cosa, el síndrome de Gott-Pastor, ya les había comentado eso. El uso, por ejemplo, excesivo de analgésicos. Cuidado con eso. Especialmente AINE, por supuesto. O también la púrpura de Nosh-Shoren, una nefropatía por IgA, nefritis lúpica. Ok, glomerulonefritis, membranoproliferativa. Ese es el trastorno que terminó no solamente el sistema urinario, sino de todos los que yo tengo en mi libro de medicina, cáncer, trastorno y soluciones, que lo he convertido en audiolibro para ustedes. ¿Para qué? Para que se enteren, no que se doctrinen eso, excepto los muchachos que están estudiando medicina o los doctores que quieren revisar sus conocimientos. Es para ustedes, la gente en común, que de repente pasa algo, le duele algo y tiene que ir con el médico, y hay médicos que se ponen muy vivos.
A ver cómo les van a sacar el dinero. Esto es para orientarlos. Mi intención como médico, como investigador de ciencias médicas, es orientarlos, darles avisos, tener información de un posible trastorno que tengan. Les deseo sinceramente que no sea así. Les tomo las manos y me despido de ustedes. Tengan el final de la vida extraordinariamente mínimo y con el mínimo de trastornos. No, nos vamos a enfermar, definitivamente. Yo les voy a decir una cosa, hay una enfermedad que es incurable, no tiene posibilidad de curarse, se las voy a decir como final. Hay una enfermedad incurable y que les va a dar a todos, ¿eh? Yo se los deseo que les dé a todos. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el trastorno incurable? No tiene cura. ¿Cuál es? La vejez. Ojalá que lleguen a viejos. Ojalá.